Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un placer y una felicidad tenerte, Pablo, tal como dice el banner, ¿eh? Para mí lo mismo, siempre es un gusto estar acá. Igual. Oye, ¿cómo está, Paulina? Hola chicos, ¿cómo están? Gusto de verlos. Pablo, eh, un gusto volver a verte y que estés con nosotros. Como siempre, ahí atento a todo lo que digas porque uno siempre aprende contigo. Así es. Don Omar, ¿cómo está? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oye, gracias por la invitación. Ya se está haciendo como recurrente esta invitación. Muy bien. Temas muy, muy entretenidos. Así que gusto conocer a Pablo también, no tenía el placer. Y creo que hoy día se nos viene un interesante tema. Así que vamos. Complicado el tema. Complicado. Don Pablo, Aristóteles decía que nosotros venimos preseteados por la sociedad, que los hábitos ya vienen preestablecidos. ¿Es tan cierto aquello o no? ¿Que nuestro comportamiento se da de esa manera? Somos hijos del hábito. Aristóteles se había dado cuenta de eso. Y el hábito, decía él, es una segunda naturaleza. Nosotros traemos una naturaleza propia, diríamos en nuestros tiempos biológica o genética, en la perspectiva científica actual. Él decía que la madre natura nos da una cierta condición y unas ciertas cualidades, una esencia, sería el concepto, pero a esa esencia se la expande por medio del hábito, de la cultura, de la educación, de la enseñanza, y el hábito constituye entonces una segunda naturaleza. Y es gracias a esa segunda naturaleza que nosotros dejamos el estado de pura naturaleza y nos convertimos en seres humanos o personas de pleno derecho, gracias a que pertenecemos a una civilización o una sociedad, a una cierta estructura cuyo ladrillo fundamental, como sabemos todos, es la familia. Si hay una segunda naturaleza o un hábito adquirido, es sobre todo ahí dentro, en el hogar. Exacto. Y quizás es justamente eso, los buenos hábitos, lo que se ha ido diluyendo en la sociedad posmoderna. Es justamente esa segunda naturaleza la que se ha ido destruyendo, perdiendo, y por eso hemos tendido a retornar al estado de naturaleza, al estado de salvajismo. Y lo vemos permanentemente en la falta de civilidad, en la falta de moral y de buenas costumbres de la ciudadanía en general. No niego que todavía existan personas que conservan sus valores, principios y una conducta medianamente recta o ética o proba, pero son cada día menos. Lo que vemos en general es que esa segunda naturaleza, que es el hábito, que es la educación, está cada vez más ausente. Y esos hábitos son los que configuran el carácter, ¿no es cierto? Así es. De hecho, nuestro destino. Exacto. Esa es una cita que está falsamente atribuida a Gandhi, pero es realmente anónima. Ya, exactamente. Oye, Pablo, disculpa, pero este hábito, ¿por qué crees tú que hoy en día se diluye? Esta segunda naturaleza, ¿por qué se diluye? Porque todo se supone que es un hábito adquirido, tú decías, en nuestras casas, nos enseñan, ¿no es cierto?, el bien y el mal, y a uno le corrigen cuando está en el mal y le enseñan el bien. Después viene el libre albedrío de cada uno, ¿no es cierto? Pero ¿por qué crees tú que esta naturaleza se diluye? Mira, la sociedad contemporánea tiene una característica. Tiene varias, pero hay una que me parece central. Y es el relajo y con ese relajo la tendencia al hedonismo. Justamente por ahí tenemos el tema del programa de hoy, ¿no? Sí. La búsqueda compulsiva del placer, ese es el hedonismo, es la orientación vital hacia lo que es intrínsecamente placentero, como si aquello, el placer, fuese el bien en sí mismo, sin ninguna otra mirada u objetivo ulterior al puro hedón, ¿no? Hedón en griego significa placer. Y nuestra sociedad, a diferencia de otras épocas, pensemos la sociedad, para no irnos tan lejos, podríamos pensar en el periodo medieval incluso, pero para no ir tan lejos,
La sociedad victoriana del siglo XIX, no es tan lejana, era una sociedad muy normativa, bastante estricta en términos de códigos morales, éticos, de las buenas costumbres, de la civilidad. Era muy importante el honor, el concepto del honor personal y familiar. De hecho, hay un mandamiento que dice: honrarás a tu padre y a tu madre, y ese mandamiento no se refiere, como mucha gente malentiende, a servirlos, a transformarse como una especie de esclavo de tu padre y de tu madre y hacerles caso en todo y obedecerlos en todo. No es eso. Honrar a tu padre y a tu madre, el mandamiento significa que tú tienes que tener una conducta proba que honre el nombre de tu familia, el nombre de tu linaje, que no manches tú con tu conducta el honor, la honorabilidad de tus padres. Eso es honrar a tu padre y a tu madre. A eso se refiere el mandamiento, ¿no? Y eso también estaba muy impreso en la conciencia colectiva de la sociedad decimonónica, muy impreso. El sentido del honor, de la honra pública. Había además un sentido profundo de la vergüenza. La gente sentía vergüenza de ser descubierta en un acto impúdico, por ejemplo, o en un acto que en ese momento, por las características cristianas de la sociedad, se consideraba pecaminoso, una vergüenza muy grande, ¿no? En un adulterio, en una fornicación, en un robo, en una sinvergüenzura, incluso en una simple mentira, pero que fuese lo suficientemente dañina para perjudicar a terceros. Era una gran vergüenza. Comparemos esa sociedad, esa normatividad, esa sociedad que hoy día la acusarían de moralista, ultraconservadora, ¿no? Claro, con nuestros tiempos. En nuestros tiempos prima la desfachatez, la desvergüenza, justamente porque el sumum bonum, el bien supremo de nuestra era, es el placer, es la consecución de ese bienestar instantáneo, fugaz, rápido, que no puede esperar, y para conseguirlo todo vale. Entonces, desde el hedonismo, como orientación vital de nuestros tiempos, tenemos ese relajo del que yo hablaba, el relajo de las costumbres, el relajo de la moral, el relajo de la observancia de las normas cívicas y de las leyes también de la República. De ahí la alta tasa de criminalidad que estamos padeciendo. ¿Y dónde comienza este relajo? ¿Dónde comienza? ¿Cómo es que un niño o un adolescente adquiere esa orientación hacia el hedonismo? Pues en casa, que es donde se debía adquirir la verdadera educación, porque lo de los colegios, las escuelas, las universidades también, o el jardín infantil, eso es instrucción. Así instrucción. Es. La educación es en casa, es la familia. Ahí está la introyección, decimos los psicólogos, ¿no? La introyección de la norma paterna, hacer propia, incorporar la conciencia, esto que es la estructura del superyo freudiano, incorporar esa superestructura que vigila sobre la conciencia del yoica y que se incorpora a partir no de lo que te dicen tus papás, sino de lo que tú ves que hacen, padre y madre. Y tú ves que hoy día los papás en casa están en otra. Pasan muy poco tiempo. En la antigüedad era fundamentalmente la madre la que enseñaba las normas. Por ejemplo, en los niños pequeños, es gracias a la madre que el niño aprendía normas de higiene, de pulcritud. Claro. Aprendía a cosas tan simples como a controlar los esfínteres y avisar para que lo llevaran a la pelela, a la vacinica, ¿no? Cuando chiquitito. Ese tipo de conductas las adquiría el niño por medio de la mamá. Hoy día eso se está adquiriendo supuestamente en jardines infantiles y sala cuna, porque la mamá está trabajando, ya no está ahí presente para esto, ¿no? Entonces empezó a relajar la cosa, porque es evidente que el lazo afectivo que tiene una madre con su hijo no es equivalente al que tiene una cuidadora, así es, una parvularia, un asistente de párvulos con el chico que está pagando ahí por estar. No es lo mismo. Además hecho, que no solo ese niño con la cuidadora, o sea, la cuidadora tiene que preocuparse de muchos niños más. Claro, tiene 30, 40, 50, 60, ¿no? En una sala cuna, ¿no? En un jardín. Entonces, todo esto, este sistema, que es un sistema orientado a la productividad, al productivismo, va en detrimento de la estructura familiar y de los lazos familiares, porque lo que interesa no es que tú formes lazos de amor, lazos afectivos, que haya cuidado,
que haya introyección de las normas morales, una buena educación familiar, ¿no? Eso no interesa. Lo que interesa es el crecimiento económico. Y aquí seguramente le estoy pisando los callos a varios amigos, ¿no?, que creen que basta con el liberalismo para tener una buena sociedad. Para que seamos, yo lo he dicho 1000 veces, yo no soy liberal. Y el que tenga alguna duda, digamos, puede hoy día darse cuenta de que definitivamente no soy liberal, precisamente por cosas como esta. Y no tengo ningún poder en reconocer que soy conservador. Conservador porque me doy cuenta de la importancia que tiene para la formación de los seres humanos el conservar nuestros principios, valores y normas fundamentales, aquellas que nos hacen seres humanos, y que lo primordial no está en ser adinerados o poderosos o influyentes, en cambiar todos los años la camioneta 4x4, ni en tener una casa gigantesca en Locurro o no sé dónde. Eso no es lo fundamental, porque conozco a mucha gente que trabajando como loco, especulando en el mercado bursátil o montando una empresa, lo que sea, se ha enriquecido, por vías lícitas o ilícitas no lo sé, pero se ha enriquecido, y tú ves que son muy exitosos en términos materiales, pero luego miras, y esto lo veo con mis pacientes, miras cómo son sus hijos, y te das cuenta que todos ellos están metidos en problemas de alcohol, drogas, promiscuidad, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades mentales graves, intentos de suicidio, depresiones, trastornos ansiosos, trastornos de personalidad, especialmente el limítrofe, o el narcisista, o a veces el sociopático. Inconformismo. Entonces, claro, ¿cómo se llega a esta situación? Por el relajo. Y ese relajo está atravesado por las nuevas formas de vida que nos propone el sistema, que es sin familia, sin lazos, sin comunidad, sin valores, sin normas, laissez-faire. Viva la libertad, carajo. Es eso, viva la libertad, carajo. ¿Y en qué minuto en qué minuto se provoca esto? Porque te escuché atentamente y yo lo llevaba así como a mi historia personal. Mi papá manejó camiones muchos años, pasaba fuera de la casa mucho tiempo, semanas a veces. Mi mamá también trabajaba cerca de la casa, en la misma ciudad donde vivíamos. Y con mi hermana, yo a partir de los 15 años, más o menos, 14 años, mi hermana un poco menor, estábamos solos. Pero así todo, bueno, había una persona así que en la casa ayudaba en las labores, pero no nos desbandamos. O sea, crecimos bajo un régimen, estábamos solos, pero cada uno sabía que tenía que estudiar, tenía sus responsabilidades, nos acostábamos temprano, bueno, en esos años, a los de los años 80 no teníamos los celulares, las tablets que hoy día se llevan a la cama. Entonces, crecimos bajo una estructura en la cual hoy en día se mantiene. ¿Dónde se produce ese cambio? ¿Puedo preguntar en qué año naciste? 70. Acabo de cumplir la semana pasada 55 años. Tú eres hijo del rigor. Y eres hijo del rigor por lo siguiente, porque tú, a diferencia de los millennials o centennials, vale, tus papás trabajaban mucho, los dos. Claro. Pero toda la cultura que te rodeaba, y estoy hablando, no me refiero a la cultura de ir a la ópera, me refiero a la cultura en general en términos latos, ¿no? En un sentido amplio. Todo el lenguaje, la vestimenta de la gente, las costumbres de día domingo, todo eso es la cultura, a eso me refiero, ¿no? Toda la cultura, la sociedad que te rodeaba, en los 70 y en los 80, era profundamente conservadora. Sí, por ejemplo, los almuerzos familiares los días domingos, eso era los 4 en la casa, respetar las comidas. Claro, entonces era que en los tiempos nuestros los papás, las mamás que trabajaban, llegaban a preocuparse de sus hijos. O sea, tampoco era que llegaran a acostarse, estoy cansada, pum, acostarse y los cabros se las arreglaban. Las mamás están metidas en Instagram cuando llegan a la casa. Sí. Se ve mucho. Lo que decía Omar, en ese momento no existía el celular, ni las redes sociales, ni el internet siquiera, no había ni correo electrónico. Uno escribía cartas en los 80 y en los 70, ¿no? Iba al correo y la depositaba con una estampilla. Y uno encendía el televisor y habían 3 canales. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Habían 3 canales. 3. Y bueno, yo he hecho el experimento, lo hice hace poquito. El fin de semana pasado me puse a ver un programa de 1984
que era una entrevista que hacía don Francisco en este programa que tenía, que era, no era Sábado Gigante, era el otro, que se daba en la noche. Noche de Gigante. Una entrevista que le hacen a una señora que era alcaldesa en un pueblo en el sur. Y me sorprendí de recordar aquello que yo también lo vi cuando era niño, de ¿cómo expresarlo? Lo ingenua, esa es la palabra, lo ingenua, lo naif que era la televisión de esos tiempos, lo sana que era, ¿me entiendes? Muy sana, muy sana. Los temas de conversación, no había nada subido de tono, nada grosero, no había trifulcas, peleas en vivo y en directo con estos programas de farándula horrorosos, con los matinales que son más farándula también. Era una cosa muy sobria, muy tranquila, muy pausada, ¿no? Había silencios, había tiempo para explayar una idea, y eso era lo que nosotros consumíamos en la televisión, con 3 canales así. Entonces, todo lo que te rodeaba en los medios, en las costumbres, la gente iba a misa los domingos, era muy común, las iglesias estaban llenas, ahora están vacías, ¿no? Era otro mundo. Entonces, incluso aunque tus papás fallaran porque no podían estar tan presentes, o la mamá especialmente, tenías todo lo demás que te soportaba, te aguantaba. Tenías un contexto que permitía mantener cierta sanidad mental que hoy día ya no tenemos. Hay 2 factores que se les van de las manos. Primero, este movimiento feminista, la segunda ola feminista, que lo que busca es que la mujer salga a trabajar y crear más esclavos dentro del sistema. Y creo que es importante en la época que nombra Omar ahí, en los años 80, es cuando en Chile empieza el sistema de crédito y la gente se empieza a endeudar. Y ahí ya todo se empieza a ir para abajo, desafortunadamente. Y lo que ustedes nombran ahí, pues, las redes sociales no existían. Las redes sociales era juntarse en la esquina y jugar a Caballito de Bronce. Eso era. Esas eran las redes sociales. Oye, volviendo un poquito al tema anterior, el pensamiento determina el comportamiento y los hábitos determinan el carácter, ¿no es cierto? Ambas cosas se han perdido en la sociedad actual. ¿Dónde queda el pensamiento crítico y el pensamiento propio si ninguno de los dos está presente? Mira, nosotros también tenemos otro problema respecto al pensamiento, ya que se determinan las conductas, sin duda es así. El pensamiento determina las emociones y las conductas, de hecho, a 3 niveles, ¿no? Es cognición, emoción y conducta. El pensamiento nuestro está formateado por los intereses de grupos particulares. Ya. Antiguamente se enseñaba a pensar por medio de las grandes obras del pensamiento del mundo, ¿no? De ensayo y literatura, fundamentalmente. Tú aprendías a pensar leyendo a Dostoyevsky, a Tolstoy, o al mismo Aristóteles y a Platón. Así tú aprendías a pensar. Teníamos clases de lógica, de hecho, en el colegio. Y filosofía también. Es que, claro, generalmente la lógica se enseñaba como la gran herramienta del pensamiento, se enseñaba en filosofía. Y aprendíamos silogística, lógica categorial, se nos enseñaba a pensar, ¿no? Pero hoy día el pensamiento humano está formateado no tanto por la educación formal, digamos, la del colegio, la instrucción del colegio, sino que está muy mediatizado el pensamiento. Ahí está el tema de la famosa aguja hipodérmica, la teoría de la aguja hipodérmica, que ha sido cuestionada, pero tiene harto de razón, que es la idea esta de Harold Laswell, que fue este especialista en publicidad y propaganda, que ya en los años 20 y 30 se daba cuenta de que la gente tiende a imitar como mono y a repetir como loro todo lo que le muestren los medios masivos. En ese momento no había televisión, pero había cine. Y él estudió especialmente 2 fenómenos. Estudió la propaganda nazi, ¿no? De todo lo que fue el Ministerio de Propaganda del Tercer Reich, ¿no? Terrible. Y cómo por medio de la propaganda oficial del Estado habían conseguido formatearle la cabeza a todo un pueblo, ¿no? Y hacerle creer cualquier cosa. Y el otro fenómeno que él estudió mucho fue las películas de Hollywood, que en ese momento, en los años 30, es un imperio naciente, ¿no? Muy fuerte, y cómo a través de Hollywood y del cine habían también hecho lo mismo, que era un instrumento de propaganda, pero con la mentalidad de los yanquis, ¿no? Y lo mismo, los habían seteado y hasta el día de hoy sigue siendo así, ¿no? Y son sociedades amancebadas, de borregos,
que absorben como una esponja, chupan todo lo que los medios, en ese momento el cine y la radio, pero hoy día ya es la televisión, el internet y las redes sociales, todo eso junto te va bombardeando, y esa es la famosa teoría de la aguja hipodérmica de Laswell, que en el fondo plantea la idea, y que no está muy alejada de la realidad, de que el espectador es un sujeto pasivo, que no tiene capacidad crítica, que no cuestiona lo que está viendo y escuchando, porque de hecho el cerebro humano, ojo con este dato, el cerebro humano, para poder procesar críticamente o analíticamente cualquier dato de información, necesita dos elementos. Necesita tiempo para procesar crítica y analíticamente una idea, y segundo, necesita silencio, espacios reflexivos de silencio, para interiorizar la idea, ¿ya? Son justamente las dos cosas que hoy día no hay. Hoy día no hay tiempo, porque todo es aceleradísimo, todo es cada vez más rápido, más frenético, más apurado, y te bombardean con miles de estímulos y miles de fragmentos de información en simultáneo, con el multitasking, ¿no? Tienes que atender a 10.000 tareas, todas juntas, tienes el scrolling de las redes sociales que cambias de contenido cada 10, 15 segundos, ¿no? Y es una cosa loca, entonces no hay tiempo para procesar la información que te está llegando y que estás siendo sobresaturado de datos, y tampoco hay silencio, porque estás siendo hiperestimulado por imágenes y sonidos constantemente, y por silencio me refiero no al silencio exterior, sino sobre todo al silencio interior, que es el más importante, para poder procesar la información y pensar, desarrollar una capacidad reflexiva. Entonces, cuando a ti, a través de un celular, de un televisor o de lo que sea, de la pantalla del cine, te tiran imágenes cambiantes, luminosas, colores, formas cambiantes, acciones, explosiones, escenas de sexo, ¿no? Asesinatos y cosas brutales, ¿no? Para mantenerte enganchado con algo emocionante, para acceder a la emoción, a la amígdala cerebral, ¿no es cierto?, al hipocampo, apagar la corteza cerebral, te están negando la posibilidad del silencio interior, al mismo tiempo te están negando el acceso al tiempo, y bajo ese esquema de hiperbombardeo constante por todas partes, tú no tienes la posibilidad de desarrollar un pensamiento crítico y analítico, o sea, pensamiento propio, para poder, en el fondo, podríamos decir, filtrar la información, cuál es relevante y cuál es irrelevante, ¿no? Cuál es beneficiosa y cuál es dañina, cuál es verdadera y cuál es falsa. Y entonces tienes una masa de borregos totalmente acríticos, incapaces de hacer silencio y de encontrar tiempo para elaborar un juicio propio respecto a lo que se les está prácticamente imponiendo por parte de medios masivos de comunicación y de redes sociales y corporaciones en Silicon Valley, que tienen el mismo controlador o el mismo grupito de una oligarquía de controladores, de maquiavélicos, ¿no?, que se encargan de coordinarse en reuniones privadas y determinar qué es lo que nosotros vamos a consumir como la verdad. Y aquí hay que distinguir entonces dos cosas. Una cosa es la opinión pública y otra es la opinión publicada. Pero la opinión pública, bajo este esquema, suele ser un fiel reflejo de la opinión publicada. Es decir, no existe tal cosa como la opinión pública. No existe tal cosa. Porque tú no puedes tener opinión si antes no eres capaz de filtrar, analizar y cuestionar lo que te están poniendo adelante. Y como no hay tiempo, ni tampoco silencio, entonces no hay opinión posible. Lo que tú vas a tener ahí es un reflejo condicionado, estímulo-respuesta, en donde el sujeto de forma pasiva absorbe lo que le ponen en la pantalla los medios masivos o las redes sociales y después repite como loro. Y eso mismo es lo que estamos viendo. Es un poco lo que pasa con las encuestas, que no te dejan desarrollar nada y es como dan por sentado X cantidad de respuestas y se quedan con eso, pero no hay un desarrollo racional de lo que te están preguntando, ¿sí? Y al final la gente se queda con eso y no existe un análisis del por qué, digamos. O sea, es complicado porque así es como te empiezan a manipular, es como le gustó el producto que compró en la tienda y todo funciona así. Oye, Pablo, ¿qué diferencia hay entre las redes sociales de hoy día y el personaje que está en la pantalla ahí, que se llama Joseph Goebbels, que fue el ministro de propaganda de 1933-1945 en la Alemania nazi, controlaba las artes y controlaba la información?
se entiende en esos tiempos, pero ¿por qué la crítica a lo que pasa en aquellos años en la Segunda Guerra Mundial es tan dura y no lo es hoy día con las redes sociales, con los influencers, con la gente que pone información que no corresponde? Pero es que, a ver, la crítica contra Joseph Goebbels viene después de la guerra, no vino antes. Los alemanes hasta el 45 pensaban que todo esto era fantástico, lo que estaba pasando en Alemania. Y de hecho, hay unas escenas que ellos se las pasaban en el cine, eran como unos informativos, ¿no? Uh-huh. La gente iba al cine y antes de ver la película había unos informativos oficiales del Estado, grabados por el Ministerio de Propaganda. Y ahí era una cosa realmente siniestra, porque les mostraban grupos de judíos que estaban danzando así todos juntos en unas rondas en unos campos floridos, y les decían que habían mandado a todos los judíos a unas campiñas por ahí, que estaban todos felices recolectando flores y champiñones, ¿ya? Uh-huh. y se los mostraban con actores y todo, y la gente, qué bonito, qué lindo, ¿ya? Nos libramos de los judíos y ahora están mejor que antes. Okay. Pero eso mismo no vino a ser criticado, cuestionado, sino hasta que perdieron la guerra. Fue recién entonces, después de los juicios de Nuremberg, todo eso, ahí recién la gente dijo, nos estaban mintiendo, ¿ya? Pero esto que se aplica para los nazis, ojo acá, yo estoy tratando de ser lo más imparcial y objetivo posible, se aplicó igualmente, y se dijo lo mismo respecto a lo que había pasado durante el gobierno militar, lo mismo, respecto a lo que fue todo el tema de la violación de derechos humanos, ¿no es cierto?, todo lo que ocurrió durante ese periodo, del 73 al 89. Lo mismo acá, fue después del 89 que empezamos a ver esos otros aspectos, ¿no? Que la gente se dio cuenta de algunas cosas al respecto de los excesos y los abusos que también se cometieron, que no se pueden negar, están ahí, independientemente de las causas que hacen entender cómo se llegó a ese punto, ¿ya? Pero ocurrieron cosas, ¿no? Abusos. Lo mismo podríamos decir respecto a los judíos. ¿Quién controla hoy día Hollywood? ¿Quién controla hoy día las grandes empresas de música? Yeah. Son ellos, ¿no? ¿Y qué están haciendo esos grupos, ¿no? Lo mismo, propaganda que setea el pensamiento de los norteamericanos, que hoy día funcionan casi como una especie como de filial de Israel. Lo mismo. Y con AIPAC y la tremenda influencia y poder que tienen a nivel político y económico. Entonces, al final, esta cuestión no es como que uno pueda culpar solo a unos y a los otros dejarlos libres de polvo y paja. Porque esta cuestión es transversal. Yeah. Y ocurre en todas las sociedades, ¿te fijas? Entonces, hoy día la gente no va a criticar a los nuevos Joseph Goebbels de nuestra época, que son los dueños de las compañías tecnológicas de Silicon Valley y que inyectan el veneno progresista, ¿no? Y el veneno woke dentro de las mentes, especialmente de los jóvenes, por la misma razón por la que los alemanes no criticaron en su momento el régimen nazi, o hoy día los norteamericanos no critican a Hollywood o a la industria de la música, que está controlada por los mismos que los nazis mataban, ¿entiendes? Entonces, al final, esta cuestión se desparrama para todos lados, y uno tiene que tratar de ser lo más imparcial, objetivo, lo más honesto posible, de reconocer que el fenómeno es transversal y que aquí no hay buenos y malos, sino que todo el que tenga poder, independientemente de su ideología o el color de su camiseta, abusa de ese poder, y una de las formas de mantenerlo, de controlar ese poder, es por medio de la propaganda. Y claro, hoy día no tenemos un ministerio de propaganda, pero tenemos en Chile un ministerio de las culturas y de las artes, ¿no?, que funciona exactamente como ministerio de propaganda. Claro. Lo que llama la atención es que el gobierno nazi como tal dura desde 1933 a 1945, son 12 años, y después esto se destapa, lo muestran y ya sabemos lo que hicieron en términos de influir en el pensamiento de las personas. En Chile esto viene en el proceso de hacerse desde finales de los 80, y todo empieza a tener un cambio cuando ya llega la internet del año 91, especialmente aquí en Estados Unidos, y ahí empieza un desarrollo de manipulación muy grande a través de la internet, especialmente en los últimos años, pero donde yo creo que todo se fue a la misma, me van a perdonar la expresión, a la misma mierda, es después del 2020 para adelante.
esos 2 años que la gente estuvo encerrada, fue una manipulación impresionante. Nadie dice nada y hoy día la gente se comporta de una manera muy rara. ¿Por qué nadie se da cuenta? ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué la gente no deja de ver las redes sociales y se siguen buscando esa felicidad o esa pasión a través del bullying político y ese tipo de cosas? ¿Dónde está la falla? Mira, hay varias causas, pero pienso que una importante es la falta de las organizaciones intermedias que antiguamente le otorgaban un sentido de identidad y de pertenencia a la gente, a grandes grupos humanos. Me refiero por organizaciones intermedias a la iglesia, a los clubes de madres, a los clubes deportivos que ahora están transformados, ya sabemos, en guerrillas, grupos de narcotráfico y mafias, ¿no? Pero me refiero a los clubes deportivos de barrio, ¿no? Al de barrio. Organizaciones intermedias desde las asociaciones civiles de todo tipo, con grupos orientados, por ejemplo, desde los Boy Scouts, ¿no? Hasta a veces organizaciones o confraternidades de ayuda a los necesitados. Había muchas de ese tipo de organizaciones, las Damas de Rojo, la Cruz Roja misma, que ahora también está convertida en otro organismo de propaganda. La Cruz Roja, después de que ayudó mucho en su momento, lo mismo, el wokismo la destruyó, y así. Todo eso se perdió. Se fijan, las organizaciones intermedias permitían que entre la macroestructura de la nación y del Estado y la familia existieran estas otras organizaciones que daban identidad, sentido de pertenencia. Como todo eso lo destruimos, desgarramos el tejido social, ya no tenemos un sentido de comunidad, un sentido de bien común. Y como el individuo en la sociedad de masas está profundamente aislado y fragmentado unos de otros, ¿no? La única posibilidad en que tú te integres a un sentido de pertenencia es por medio del consumo. Por eso, la nueva iglesia, el nuevo templo, ya no es la parroquia del barrio o la catedral del centro de la ciudad. El mall. Exactamente, el centro comercial. Ahí es donde la gente va el domingo, de hecho, a comulgar con el mercantilismo, el capitalismo, con el consumismo. ¿Ya? Esa es la nueva religión. Y la gente va entonces a estos centros comerciales y ahí tiene esta experiencia individual de placer, vitrineando y consumiendo. Yendo al patio de comidas con los cabros chicos, ¿no es cierto? La señora reventando la tarjeta de crédito en las tiendas de moda. El caballero generalmente sale con las manos vacías, a lo mejor con un par de calcetines como mucho. Que es típico, no sé si en los moles como que no hay mucho para nosotros, casi todo para los niños, para las mujeres, sobre todo para las mujeres, porque si ustedes se fijan en los centros comerciales, el 85-90% son tiendas orientadas a las mujeres, y hay una o dos de hombres y sería. Entonces, cuando tenemos una sociedad así de atomizada, de un individuo aislado y fragmentado, no hay identidad, no hay un sentido de pertenencia colectiva más allá del consumo. Y eso produce que la gente experimente niveles de ansiedad súper elevados por el aislamiento, por la sensación de soledad. Tú le preguntas a la mayoría de la gente hoy día y se siente profundamente sola, por falta de vínculos, falta de una identidad grupal. Y en una sociedad como esa, ¿qué es lo que prolifera? El tribalismo. ¿Por qué? Porque el tribalismo es lo que te puede devolver un sentido de colectividad, un sentido de pertenencia a algo más grande que tú. ¿Y cuáles son esas nuevas tribus? Bueno, desde las tribus urbanas a las que pertenecen los jóvenes, ¿no? Desde los famosos Pokémones que veíamos antes, los K-Poppers que están de moda hoy día, los otaku, los grupos anarquistas, las juventudes comunistas, los nuevos colectivos que vimos durante el 18 de octubre en Plaza Baquedano, distintos colectivos veganos, vimos colectivos trotskistas, anarquistas, de todo, ¿no? Feministas, animalistas, todo. Y esos colectivos funcionan como las nuevas organizaciones intermedias a falta de iglesia, de club deportivo barrial, de centro de madres, ¿no es cierto? De club de Boy Scouts. Todo eso se desapareció. Y tenemos esto. Y la gente, efectivamente, el ser humano, necesita por naturaleza, por estructura psíquica, vínculos, lazos
que te otorguen una identidad. Si no tienes a tu familia disponible, porque está desarmada, porque vienes de una familia disfuncional, padres separados o divorciados, que se odian a muerte y no se pueden hablar, o quizás tienes una familia con papá y mamá presente, pero mala comunicación, peleas a cada rato, llegan tarde a la casa y los ves 10 minutos antes de acostarte, vas a recurrir a algún grupo de pares, de referentes que te permita tener orientación normativa. Y eso te lo van a dar los colectivos. Eso te lo van a dar también las redes sociales, sobre todo si eres joven. Porque en las redes sociales tú vas a ver representación de todo este tipo de tendencias, de estilos de vida y de grupos, y te vas a poder identificar y comunicar directamente con ellos en cualquier otra parte del mundo en tiempo real. Y si a ti te gusta el K-pop, tienes grupos de K-pop. Si te gusta el veganismo, el animalismo, tienes grupos de veganismo, animalismo. Si eres colectivo LGBTI, lo mismo. Entonces, la pertenencia y la identidad hoy día ya no se está adquiriendo a través de la familia y los grupos intermedios, en el propio barrio, en la ciudad, sino a través de esta ciudadanía mundial, vía redes sociales y vía smartphone. Son otros códigos. Fíjate que, para anotar un dato ahí, los malls aquí en Estados Unidos ya están desapareciendo. Había un mall muy grande, Westminster, que estaba aquí cerca de la costa, en el área de Los Ángeles, y estaba vacío, estaba abandonado. Y la otra vez había un análisis del por qué. Y los únicos que iban al mall y quisieron que los malls florecieran acá, la gran mayoría eran los cabros jóvenes que se juntaban ahí. Iban, estaban con sus amigos, se podían reírse y hacer un montón de cosas y se juntaban en el mall. Ahora, con la presencia después de la pandemia y la presencia de más aplicaciones en el teléfono y de poder juntarse en redes sociales, los malls están desapareciendo, fíjate. Como pueden comprar en línea, desaparecen. Y la otra vez veía una estadística que acá en Estados Unidos el 17% de las compras se hace en línea. Un 83% se hace físicamente todavía yendo a la tienda. Me llamó la atención la de Chile. Chile es el 24% se hace en línea y la diferencia se hace en tienda. Chile va mucho más avanzado en eso. Y eso me lleva a pensar cómo la política maneja a la gente. Porque se trata de eso, los políticos son los que permiten todo este tipo de cosas. ¿O me equivoco? Mira, la pandemia, a propósito de lo que tú mencionaste antes, y los lockdowns, los encierros, nos enseñaron que es posible vivir aislados, haciendo todo a través de Internet. Uh-huh. Y eso que pasó en Chile, pasó en la mayoría de las partes del mundo, se quedó, llegó para quedarse. ¿Ya? Y hoy día ves que los jóvenes ya no socializan, como tú decías, en lo que los españoles llaman las grandes superficies, ¿no? en estos centros comerciales, sino que lo hacen online. Todo se puede hacer online. A los malls van a cuchillarse nomás, nada más. Claro. No, si no es chiste. Sí. Es verdad. Sí, es verdad. En un mall acá se juntan ahí donde está una palmera y se amenazan los cabros de un colegio con otro. Y hombres, mujeres, da lo mismo. O sea, y vamos corriendo, arrancando. A eso se juntan, a cuchillarse. Sí. Acá hay un lugar en Viña, una esquina en la Avenida Libertad, creo que es como con 7 Norte, donde se juntan. Sé que hay otro lugar parecido ahí cerca de la Católica, en el centro de Santiago, donde uno ve que se están juntando todavía presencialmente. Pero ¿qué es lo que hacen? Se paran delante de un edificio que tiene espejos, o sea, tiene vidrios polarizados, tipo espejo, y hacen coreografías de K-pop. Están todo el día ahí grupos de 20, 30, 40 haciendo coreografías de K-pop. Y tú dices, claro, se juntan todavía, pero para imitar lo que han visto a través del aparato. Y tú no los ves socializando mucho, sino que tratando de imitar a estos ídolos postizos que tienen. Y esa es la nueva forma de encuentro presencial, de sociabilidad cara a cara. Es la imitación de lo que han visto en digital. Es una simulación, están en lo mismo. Oye, Pablo, yo
quiero volver un poco atrás. Decías tú esto del vínculo, que todos necesitamos el vínculo y con la pandemia como que se cerró ese vínculo del que todos necesitamos. Y es un tema que hemos tocado con Juan, hemos hablado mucho sobre el derecho y la obligación. Uno como habitante de un país, ¿no es cierto? Uno tiene derechos y tiene obligaciones. Pero hoy en día nos hemos transformado en una sociedad que solamente reclama por sus derechos. Y cuando le toca enfrentar obligaciones, se sienten amenazados. Amenazados, sí. ¿Tú crees que eso, el tema de la pandemia, el encierro, ¿cierto? Este lockdown, cambió un poco esa manera y nos transformamos solamente en entes que exigimos derechos, pero no cumplimos con nuestras obligaciones? Es que venía de antes eso, Omar. Si te acuerdas, la famosa marcha del millón, que fue por ahí por un 25 de octubre o algo así, en 2019, bueno, ahí vimos un show de eso, de exigir derechos, más derechos sociales para arriba, derechos sociales para abajo, y eso fue antes de la pandemia. Entonces, claro, esta cuestión es algo que se ha instalado en Occidente, porque es un fenómeno occidental, esto no pasa en Asia, por ejemplo, ¿no? Allá tienen muy claro el sentido del deber, de las responsabilidades, de las obligaciones, lo tienen muy claro. En China, en Corea, en Japón, en Vietnam, ¿cierto? Está muy claro. Pero nosotros no, los occidentales de hace un buen rato, yo diría que de antes del 2020, antes del 2019, bastante antes, hemos adquirido justamente por este hedonismo la creencia de que la búsqueda de la satisfacción inmediata es garantía de felicidad. Un error gravísimo, una idea totalmente equivocada. Entonces, bajo esa óptica hedonista, los derechos son la garantía de acceso al placer inmediato. ¿Te fijas? El derecho es, en el fondo, no es el derecho entendido, ¿no?, como un contrato que también incluye obligaciones. Todo derecho le corresponde un deber, no es eso, sino que es el derecho de acceso al placer, en todas sus formas. Si yo adquiero un derecho, supongamos a que me paguen una pensión vitalicia, solo por ser lindo, porque me creo lindo, me tienen que pagar una pensión vitalicia, ¿ya? Porque no quiero trabajar, soy un nini, no quiero trabajar. Yo no pedí venir a este mundo, así que nadie me preguntó y por lo tanto me tienen que ahora mantener, pues, así que el Estado me dé una pensión vitalicia. Bueno, ese derecho adquirido, ese supuesto derecho social, es una forma de acceder a la satisfacción inmediata de mis necesidades y de mis deseos, o sea, de adquisición del placer y evitación del sufrimiento, del displacer, porque es el dinero lo que te abre las puertas para el consumo, y el consumo es la forma fundamental de acceso al placer en la sociedad contemporánea. Por lo tanto, aquí se empiezan a cruzar un montón de ejes que hemos estado conversando. Por un lado, efectivamente, el hedonismo junto con el consumismo tienen que ser garantizados por medio de nuevos derechos. Y muchos de esos derechos son lo que llaman ahora derechos de segunda y tercera generación. Así les llaman el día. Ya. Ahora, ¿cómo podemos llevar todo este tema a lo que está ocurriendo en política en Chile en este momento? Yo veo muchos candidatos ofreciendo de todo. O sea, los veo como la gente. ¿Cuánto habían inscrito? ¿280 candidatos? Sí, y los veo vendiendo como venden Super 8 en Estación Central, ¿eh? Son 400, más de 400 los que están buscando firma en el CERVEL. Más de 400, el último número. Yo dejé de contar en los 280 y tantos, me aburrí. Entonces, ¿cómo podemos llevar esto a la política? ¿Dónde esto se chacrea? Se chacrea del momento en que entra el lobby dentro del gobierno, las empresas privadas empiezan a decidir qué es lo que se hace, dejan de lado la religión, la expulsan del gobierno, la separan de la república, la religión ya no tiene nada que ver en las decisiones del país y entran los lobbies, las empresas, la gente con dinero. Ahí empieza todo a cambiar y cambian a los políticos y los políticos por ende cambian a la gente, o cómo fue. En parte es como tú dices, hubo y sigue habiendo lobbies económicos, financieros muy poderosos que financian la política
hoy día por vías indirectas, a través de las fundaciones, a través de las ONG, a través de... Pero ya no pueden financiar directamente al partido o a la campaña, pero lo hacen igual por vías más indirectas. Tienes ese lobby que tiene intereses económicos nomás, entonces al gran empresario no le interesa el bien común, le interesa su beneficio particular, privado. Ese es un factor. Pero con el político pasa exactamente lo mismo, o sea, el político justamente porque no está pensando en el bien común, sino en su beneficio particular, es que se va a dejar corromper por ese empresario. Exacto. Y va a aceptar la coima y va a aceptar el financiamiento. Y después va a pagar el favor cuando le toque legislar o enviar un proyecto de ley o tomar decisiones o firmar un decreto. Entonces hay una suerte de corruptela público-privada de hace décadas, esta cuestión, décadas. No es algo nuevo. Y a través de eso han ido cooptando el Estado, los cargos, ¿no? Porque para poder ir subiendo tú necesitas un mecenas, necesitas un patrón que te financie y que te vaya abriendo el camino, te lo vaya despejando de obstáculos. No cualquiera puede contar con esos patrones. Claro. Y esos son los políticos exitosos. Son los que, en vez de pensar en el bien común, están pensando en su beneficio personal y acceden a ese financiamiento y a esas ayuditas gracias a que hay empresariado de dentro y de afuera del país dispuesto a mover los hilos tras bambalinas para asegurarse que se aprueben leyes favorables a su empresa minera, de pesca, de silvicultura o lo que sea, ¿no? Y a través de ese contubernio público-privado terminan apoderándose del Estado y al final estamos viviendo en una suerte como de estructura mafiosa, ¿no? En donde al mismo tiempo tienes los tres poderes del Estado, lo mismo, porque no solo legislativo y ejecutivo, el judicial, ni hablar de lo corrompido que está, por las mismas influencias. Es muy triste, y para poder limpiar todo eso, tú necesitas que antes que esa gente que no va a cambiar, los políticos no, ni los empresarios tampoco van a tener de repente un despertar espiritual, ni un arrepentimiento sincero, ni nada de eso, digamos, no va a pasar, ¿verdad? Lo que necesitamos antes es que las personas que les dan el voto a esos individuos tomen conciencia de este fenómeno y decidan ellos hacer el cambio, ¿no? Ellos en sí mismos. Aunque suene un cliché, también esta es otra cita atribuida a Gandhi, ¿no? Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y esto es muy real. O sea, el cambio parte por cada uno de nosotros, por los votantes, por los tontos que nos dejamos seducir por esas promesas, porque después resulta que el político, así como él recibe coima del empresario, el político ofrece coima al votante. Y empieza con los ofertones electorales, que te vamos a dar bono acá, bono allá, subsidio aquí, subsidio allá, gratuidad para acá, gratuidad para allá. Todo maravilloso. Tú no vas a tener que hacer nada, te vamos a dar la comida en la boca. Y el votante se ilusiona con eso, la posibilidad de acceder al placer inmediato, nuevamente, seguir con esta orientación hedonista, va y vota por ese candidato que le ofrece más. Y se trata al final, la campaña, de una especie de competencia de liquidaciones. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién oferta más? Falta simplemente que haya un martillero nomás de la subasta. Sí, claro. Porque es eso. El ejemplo gráfico de manipulación está fresquito ahora con el famoso acuerdo de la paz y el entendimiento en la Araucanía, que nos quieren meter el tercer golazo con el indigenismo, y otra vez los políticos manipularon y aprobaron esto en blanco. O sea, ahí está el ejemplo gráfico de que hacen lo que quieren y no piensan en nada más que en ellos. Y mucha gente irá a estar de acuerdo con ese mamotreto, porque les parecerá fantástico, seguro que se solucione el problema mapuche de esa forma, como hacer justicia histórica, repartija de tierra, entrega de soberanía, porque es eso, es entrega de soberanía, disolución del concepto de Estado-Nación y de la nacionalidad chilena. En fin, volvemos a lo que ya vimos con el primer proyecto constitucional, lo están metiendo por debajo de la mesa.
es un desastre, ¿eh? Es un desastre que no haya conciencia. Yo no espero conciencia, evidentemente, de los políticos, que no haya conciencia en el público, en el votante respecto a estas cosas, que sean tan fáciles de confundir, que les puedan pasar gato por liebre 1000 veces. Y otra vez lo están intentando, la misma cuestión, ¿no? Y ahora por una vía a la cual nosotros no tenemos acceso, porque esto no es con votación, pues esto se hace en el Congreso, tienen que aprobar leyes, tienen que hacer un montón de cosas, pero entre ellos, entre políticos, ¿no? Nosotros vamos a quedar fuera. Entonces, O sea, hasta conflicto internacional podemos tener ahí. con Argentina, Con claro. Argentina, claro. Sí. Oye, ¿Dónde? Pablo, pero disculpa, Juan. No, dale. Quiero entender un poco porque la gente como que vota por estos políticos, por este remate que hacen, ¿no es cierto? Cada vez que hay campañas vienen los ofertones y los remates, como decías tú, pero la gente sigue votando por los mismos. ¿Será que cada 4 años necesito que me den ese remate, que me den ese ofertón para yo creer? ¿Y por qué no pensar en el cuento del lobo? O sea, este gallo me viene diciendo lo mismo hace 3 periodos y resulta que no ha cumplido en nada o ha cumplido en parte y resulta que la gente sigue votando por lo mismo. Moderador de acá, de la fundación, Jorge Matei siempre dice, oye, la gente sigue votando por los mismos, siguen haciendo las mismas tonteras, las mismas necesidades, y la gente sigue votando por los mismos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros, los electores? Mira, la gente hizo un experimento de votar por otros y son los que están gobernando hoy día. Sí. Creo que ahí se responde en buena parte la pregunta. O sea, la gente cuando intentó votar por otros descubrió que era un desastre, ¿no? Más allá de la ideología que profesa este gobierno, con la cual aquí yo creo que ninguno comparte nada o casi nada. ¿no? Nada. Nada. Pero independientemente de eso, de nuestra posición con respecto a su ideología, muy equivocada, por cierto, ¿no? Son gente que no tiene ninguna experiencia, y lo han demostrado, cero experiencia, o sea, no tenían conocimiento de la orgánica del Estado, no tenían conocimiento de los estatutos legales, ni siquiera de los que rigen administrativamente el ejercicio de los cargos, o sea, nada, ¿entiendes? Es un desastre, es una vergüenza. Han hecho, voy a decirlo así en chileno nomás, cagada tras cagada. Eso es lo que han hecho. Cacatrasca se llama eso. Entonces, claro, ¿qué va a decir la gente? Que poco entiende, digamos, y que poco le interesa en realidad el rollo de los partidos y las ideologías. No le interesa. Están buscando una solución pragmática para sus problemas y que les alcance la plata a fin de mes, que les resuelvan el problema de la seguridad pública, ¿no? De la delincuencia y que paren el deseo con la inmigración ilegal. Básicamente es eso. La gente quiere eso, no le interesa si es blanco, rojo, amarillo o azul. ¿Ya? Claro. Entonces, ven esto, se hizo el experimento, votamos por gente desconocida, nueva, gente joven que supuestamente venía con esta pureza, que no venían manchados por el pecado. ¿no? Y aquí estamos, pues. Aquí estamos, ¿no? El país cayéndose a pedazos y peor que nunca, en todo sentido. Entonces, claro, uno dice, ¿por qué la gente no vota por un cambio, por gente distinta? ¿Por qué siguen votando los mismos? Bueno, después de esto, yo les aseguro que van a votar más por los mismos que nunca. Porque más vale diablo conocido que diablo por conocer. Y eso es lo que piensa la gente al final. Me voy a la segura, porque sé que van a robar, sé que van a mentir, pero por último, el Estado va a funcionar medianamente. No como ahora. Claro, es que eso nos va a llevar a una debacle. O sea, poco a poco nos vamos hundiendo más. Lamentablemente sí, pues nos estamos hundiendo, no parece que se vea el fondo del abismo y yo creo que nos queda bastante, nos quedan unos 15 años por lo menos, antes de que realmente topemos fondo, antes de que realmente empecemos a tomarnos las cosas más en serio. Yo veo que también las otras alternativas que hay en términos políticos para la campaña presidencial que se avecina tampoco cuentan con equipos políticos muy sólidos ni con gente con mucha experiencia, o sea, los partidos nuevos, que voy a evitar nombrarlos, pero todos sabemos de qué estoy hablando. Los partidos nuevos son lo mismo, tienen el mismo problema que el Frente Amplio, o sea, carecen de abogados constitucionalistas, ¿entiendes? Expertos en derecho administrativo,
carecen, no sé, de sociólogos, de gente que entiende un poco de la dinámica de la sociedad para poder hacer intervenciones públicas y política pública como corresponde, carecen de gente que realmente se maneje. Yo no digo que no tengan médicos, he visto unos médicos por ahí, pero que sean salubristas, médicos salubristas, que entienden de salud pública, ¿me entiendes? No he visto eso. O sea, no es lo mismo que yo soy médico, pero no, tú no eres salubrista, no entiendes de salud pública, ¿me entiendes? No sabes cómo funciona el asunto. Que es complejo, hay que manejar códigos legales, ¿no es cierto? Un montón de temas administrativos, de temas logísticos, es complicado. Entonces no es llegar y con el puro voluntarismo, como yo quiero ser ministro, yo quiero ser subsecretario, estamos listos, porque tengo una profesión. No, es que no es así. Tú necesitas experiencia en el aparato público, de décadas, para poder gobernar. No solo el presidente, sino toda la planta desde el segundo piso, digamos, por arriba. Claro. Los asesores lo mismo, o sea, los ministerios, la subsecretaría, las seremías, tú necesitas gente preparada, calificada para eso, con experiencia pública, y no hay eso en los partidos nuevos que se están formando o que se han formado recientemente. No hay equipo. Y ahí entonces, ¿con quién van a gobernar? Que ahí no caemos en lo mismo, Pablo, pensando en que si queremos hacer un cambio y sacar a todos estos corruptos que están hoy día de izquierda a derecha, limpiar, sacar y gente nueva que vaya apareciendo, pero estamos metiendo a los antiguos que sí saben, que sí se manejan en el sistema público, van a llegar a moverle el piso a estos nuevos y se va a hacer lo que quieren estos antiguos al final, que es lo que pasa un poco en general, digamos. O sea, es como cuando tú entras a trabajar a la administración pública y uno va, no sé, al registro civil o a cualquier oficina pública y uno se da cuenta inmediatamente cuando tienes una persona que es nueva. Esa persona atiende, está pendiente, y los otros andan tomando desayuno, andan tomando café, pero tú te das cuenta inmediatamente cuando hay una persona que es nueva, que no ha trabajado nunca en el aparato público atendiendo gente. Cumple con su horario y trata de sacar los números rápidos y organiza y ordena y todo. Pero esa persona al final se mete en el círculo vicioso de ¿por qué cresta tengo que hacerle la pega a todos estos zánganos que tengo aquí al lado? Estoy corriendo para tratar de atender a la gente rápido. Ellos se van a tomar café, se van a tomar desayuno, en el chat no llaman, no atienden, no nada. Yo entro también en el juego, ¿no? Al final estamos como en un círculo vicioso que no hay como por dónde agarrarlo, siento yo. Sí, se produce un círculo vicioso, como tú has dicho, y creo que no se puede subsanar porque lo que no tenemos es eso que la centroderecha de Chile Vamos cacareaba en sus 2 periodos anteriores, ¿no?, de gobierno, que es la famosa meritocracia, que se llenaron la boca con la meritocracia, pues, la mencionaban a cada rato, que eso es lo que ellos traían. Nunca la vimos, la verdad, nunca la vimos. ¿No? Y meritocracia, miren, a ver, voy a poner un ejemplo que quizás no les va a gustar mucho, pero es que es lo que se me viene a la cabeza, porque es donde está muy patente. China. Los chinos, que a mi juicio están destinados a ser los número 1 del mundo dentro de no tanto tiempo. Precisamente por esto. Desde la época de los exámenes imperiales, antes de la República Popular de China actual, antes del Partido Comunista, existía un sistema que estaba basado en el estudio de los 5 libros de Confucio, te los tenías que saber de memoria, que es la base de los exámenes para poder acceder a cualquier puesto mayor, medio o menor en la administración pública del imperio. Eran exámenes tremendamente difíciles, espantosamente difíciles, pero si es que los lograbas pasar, y dependiendo de tu puntaje, ¿no?, te podías asegurar la vida, digamos, con un puesto en esa administración imperial, en algún cargo. Y a partir de acceder, tú podías ir escalando posiciones por mérito, justamente por demostrar tus capacidades intelectuales, tu rectitud moral, tu capacidad para administrar, para beneficiar a la gente. Eso sigue existiendo hoy día en China, pero bajo otra forma, ¿no?, que es un examen que se tiene que dar para acceder al aparato público chino, que es terriblemente exigente, y a partir del cual ya una vez tienes acceso empiezas a hacer carrera de acuerdo a tus méritos.
tiene un sistema meritocrático bastante bueno. Yo no digo que no esté libre de corrupción, porque la hay, aunque el gobierno chino ha estado haciendo una política bien estricta anticorrupción y de hecho han ejecutado gente, han ejecutado políticos y funcionarios que los han pillado haciendo chanchadas, se van de un balazo, digamos, al paredón. Entonces esto se ha ido limpiando y hoy día está funcionando bastante bien, no perfecto, pero bastante bien. Entonces tengo ese ejemplo en la cabeza, digo, por eso esta gente hoy día es el país con más ingenieros per cápita, digo, si tomamos cada 100.000 habitantes, ¿no? Gente muy bien formada que está pensando en el bien común, en el bien colectivo de la nación, y que están súper identificados muy con la camiseta puesta, porque los orientales en general tienden al colectivismo, mucho más que los occidentales que tendemos al individualismo, que es lo contrario. Si nosotros quisiéramos tener un aparato público que funcionase, necesitaríamos tener eso que tanto nos prometió Piñera, que es verdadera meritocracia. Y la verdadera meritocracia exige criterios de formación y de selección muy estrictos, donde no cabe el amiguismo, no cabe el partidismo, no cabe nada de eso. Tú accedes simplemente porque has demostrado con tu currículum, con tus hechos y con un examen objetivo, que cuentas con las capacidades cognitivas, con los conocimientos, y luego por tu carrera con un historial moral o éticamente impecable que te permita dar entonces prueba suficiente para merecer un puesto en el gobierno, en el Estado, en cualquier nivel, y ahí tú puedas hacer carrera funcionaria. Eso nosotros no lo tenemos, y estamos muy lejos de tener algo así, muy lejos, porque tú accedes hoy día a los puestos públicos vía supuesta este organismo que no funciona en la práctica, ¿no? Que es un órgano supuestamente técnico para seleccionar, pero que todos sabemos que no funciona por selección, por mérito. Porque ahí entran los tráficos de influencia, los partidos, los amiguitos, y tenemos incluso el funcionariado que es de carrera, muchas veces, con gente bastante mediocre. Este ministro de Hacienda está pagando 100.000 sueldos nuevos, 100.000 funcionarios públicos que nadie sabe dónde están, qué es lo que hacen y por qué están cobrando, no sabemos. Y siguen con la cantinela de que hay que subir los impuestos. Ahora le van a poner impuestos a las ferias libres, que dejan de ser ferias libres, porque ahora van a pagar impuestos. O sea, a la gente pobre le van a subir el costo de los alimentos. Eso es lo que significa en la práctica. ¿Para qué? Para poder costear a esos funcionarios, pagar esos 100.000 sueldos, más las coimitas, más las fiestocas, más los choferes, ¿no es cierto?, más los viáticos, todas esas cosas. Y entonces, con un esquema así, no hay meritocracia. Ni con lo azul ni con lo rojo. Lo que Piñera quería promover, ni siquiera él lo podía entregar. ¿Para qué estamos con cosas? No tenía tenía el techo de vidrio, pero muy delgado, tipo, demasiado delgado. Creo que trató de ser en algún momento un Jaime Guzmán, pero de Renovación Nacional, pero no podía. Era imposible. Ahora, pregunta, ¿cómo llegamos al problema de la ansiedad en la población hoy día? ¿Y qué se puede hacer para mejorarlo en cuanto a cómo tiene que votar? Porque yo te digo, yo personalmente administro varias redes sociales de la Fundación y estoy hasta acá de cómo la gente pone cosas de un candidato o de otro candidato, y ya muchas veces ni siquiera son capaces de leer de cuándo fue dicho esa cosa, fue escrita esa cosa. La cosa es llenar, es como que si tiene la necesidad, es como, no sé, bueno, como buscando la otra línea para pegársela, ¿me entendí? Es lo mismo, yo lo veo así. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo la gente puede darse cuenta que la están cagando? Digo, la verdad. Mira, no se puede obligar a alguien a darse cuenta de algo. Tú no lo puedes hacer desde afuera. Tú le puedes decir, le puedes mostrar, le puedes sugerir, pero si él no quiere, no se va a dar cuenta de nada. Es como tratar de obligar a un drogadicto, ya que pusiste ese ejemplo, un adicto a las drogas, a que deje las drogas, pero que lo obligues tú, desde afuera. No las va a dejar. Él tiene que estar convencido, tiene que haber topado fondo, le tiene que haber pasado algo muy malo, haberlo perdido todo quizás, para querer salir de ahí.
Entonces la gente tiene que topar fondo primero. Pero en estos últimos 5 años y medio, con todo lo que ha pasado en Chile, han tocado fondo en Chile en cuanto a candidatos políticos. ¿Tú crees que no? En cuanto a candidatos políticos, a cómo los han engañado, a eso me refiero. Puede ser. Y aún así siguen buscando usan la misma mentalidad que usaron para crearse el problema, están usando la misma mentalidad para solucionar el problema que crearon. No sé si me explico. ¿Cómo la gente puede empezar a cambiar un poco? Que la solución no va por ahí, que la solución es a largo plazo. ¿Cuántas veces lo hemos conversado, Pablo? Sí, la solución es a largo plazo. Es a largo plazo y parte por uno. Absolutamente. Y ahí está el problema, porque la gente quiere que un caudillo le solucione los problemas. ¿Yeah? No quiere tomar él la responsabilidad de su propia vida y hacer el cambio que se necesita. Él no quiere eso, él quiere que otro, un ser mágico, baje un Mesías de los cielos y le dé todas las soluciones ya hechas, que le dé la papilla molida en la boca, no tenga que hacer ni el esfuerzo de tomar la cuchara, nada. Eso es lo que la gente busca en esta lógica hedonista, inmediatista, ¿no? Consumista, de satisfacción instantánea. Y eso, fíjate que supuestamente en la derecha, porque en la izquierda ellos son capaces de fiscalizar y funar y joder al otro lado para que se retraiga, pero la gente, no voy a decir conservadora, la gente que supuestamente de pensamiento derecho o de derecha, no es capaz y no quiere fiscalizar a sus propios políticos, menos lo va a hacer con la parte contraria. ¿Cómo cambiamos eso? Porque la gente está buscando eso, el maldito caudillo. Y los caudillos hoy día están pagando por programas de YouTube, por entrevistas acá, por allá. Es jodido. La gente no lo entiende. La inmensa mayoría de la población, Juan, tiene esa naturaleza gregaria y quiere ser una cabeza ovina. Quiere ser parte de un rebaño. Qué terrible. Porque esto pasa por una cuestión psicológica. Ser parte de un rebaño es económicamente eficiente, digo, desde el punto de vista de una economía psíquica, te ahorra energía. ¿Cuál? La energía que tienes que usar para pensar y tomar decisiones, energía volitiva. La inmensa mayoría de las personas no tiene un centro volitivo interior, una fuerza volitiva, una voluntad fuerte que los lleve a tomar decisiones y a hacer cambios positivos en su vida, a mejorar, ¿no? O a tener méritos, ya que hablábamos de meritocracia, hacer mérito en su vida para conseguir por su propio esfuerzo lo que espera que en realidad se lo dé un político. Y ante la ausencia de ese centro volitivo interior, de esa fuerza de voluntad potente, doblegada, milanada justamente por este relajo hedonista que tenemos por todas partes, tú trasladas ese centro volitivo interior y lo externalizas y lo depositas en un caudillo, en un líder fuerte. Y esperas que él sea el Salvador, el Mesías. Hoy día tenemos varios. Esto pasa en la izquierda y en la derecha, por igual. Absolutamente. Por igual, ¿ya? Y eso es desde el punto de vista psíquico ahorrativo, es económico, porque otro hace el esfuerzo por ti. Entonces, como las personas tendemos a buscar por naturaleza el calor y no el frío, nos vamos a preferir que alguien nos ponga una mantita caliente, un escaldazono, un cojín blandito, y nos masajee la espalda mientras nos vamos quedando dormidos, ¿no? En vez de levantarnos con frío, ¿no? Y salir a hacer ejercicio para bajar la guata. ¿Me entiendes? Esto corre en todas las cosas. Ya Freud se daba cuenta, ¿no? de cuál es el principio del eros, que es la maximización del placer y la minimización del dolor. Y los políticos están jugando con eso hace rato. Porque le dicen a la gente, si vota por mí, si nosotros somos gobierno, usted va a poder estar calientito con su poltrona, con su cojincito y su almohadita, y nosotros le vamos a hacer masaje y usted no se tiene que preocupar de nada. No va a tener que levantarse con frío a correr para bajar la guata. Nosotros vamos a hacer que usted baje de peso, durmiendo. Y la gente se lo cree. Porque otra característica típica de la mayoría de los seres humanos, es preferible creer en una mentira agradable que soportar una verdad desagradable.
Sí, la gente o sea, por muy malo que sea, su zona de confort no sale de ahí. Y ese es el borrego, esa es la cabeza ovina, que quiere integrarse, enchufarse a esta matrix, a este rebaño, vivir en manada, ¿no? Y seguir al pastor, seguir al gran líder, al caudillo. Y vemos esa actitud. Ahí obtiene el vínculo. Claro, entre otras cosas, obtiene un sentido de pertenencia e identidad por medio de ese vínculo con una manada, con un rebaño de referencia. O sea, y ahora tenemos el tribalismo, lo que yo decía hace un buen rato, ¿no? El tribalismo. Yo soy de esta tribu, yo soy de la tribu de los libertarios, soy de la tribu de los socialistas, de los progresistas, de lo que sea. Soy de la tribu. Entonces, soy de la tribu, y se golpean el pecho tipo con King Kong y estamos todos en la selva y seguimos al macho alfa de la manada. Que puede ser desde Boric, puede ser, no sé, Trump, Milei, da lo mismo, pero el caudillo, y seguir el caudillo, y el caudillo nos va a salvar. Pero yo no voy a hacer el esfuerzo de revisarme a mí mismo, de fijarme en cómo estoy viviendo y qué estoy aportando de bueno o de malo a la sociedad, a mi hogar, a mi vecindario, a mi trabajo. Eso me interesa. No me voy a hacer ese examen de conciencia, porque en realidad el problema no lo tengo yo, digamos. El problema lo tiene esa entidad abstracta que llamamos la sociedad. Entonces, que la sociedad la cambie el caudillo, como si la sociedad nos fuéramos todos nosotros juntos. ¿Será lo que dice la flor? ¿La falta de familia, la falta del nido? Por ahí partió el problema. Claro. Por ahí arrancó, destruyendo la familia, y es por lo que decía Juan hace un rato, ¿no? Cuando vino la segunda ola del feminismo, ya estamos en la tercera y en la cuarta, pero en la segunda, que es sacar a todas las mujeres del hogar y tirarla al mercado laboral, porque ahí tenemos nuevos esclavos, nueva mano de obra barata, y con eso se rebajaron los sueldos, porque si tú duplicas de golpe la mano de obra disponible, bajan los sueldos, pues maravilloso. Para el empresariado es genial esta cuestión. Y ahí estaban todas las compañeras con el puño izquierdo levantando la mano, pues, mientras el empresariado se forraba con esto. Se lo hicieron bobos, pero que realmente la gente no piensa. Ahora, debe ser una pregunta que la tengo desde el principio, cuando empezaste con la intervención. Flor decía ahí, la madre, es una función importante. Hoy día, en mi modo de ver, la figura, y no lo estoy viendo como, no lo estoy diciendo de manera machista, ¿okay? A mi entender, y en mi familia ocurre, la figura paterna es importante. ¿Cuán importante es la figura paterna en la familia chilena en este momento? ¿Y cuán destruida está la figura paterna producto de este feminismo deslocado? La figura paterna es fundamental para la constitución del superyo, es decir, de la normatividad y de la moralidad y de los límites en la conducta y procesos psicológicos del niño y adolescente. La ausencia de figura paterna masculina está demostrado por cientos de investigaciones. La ausencia o el deterioro de esa figura masculina eleva sustancialmente las probabilidades en la estadística de que los jóvenes, especialmente los hombres, terminen metidos en problemas de alcohol y drogas, en problemas con la ley, en la cárcel o muertos. O en conductas autodestructivas, por ejemplo, accidentes de tránsito por exceso de velocidad y ese tipo de cosas, o manejar consumo de alcohol. Todo eso está muy vinculado a la ausencia de figura paterna significativa. Porque es la figura paterna la que imprime la ley, la norma y el límite, la estructura moral en la conciencia del niño. Porque la madre también es una pega muy importante, pero es otra. Es la pega de la contención, de la nutrición, tanto física como afectiva, la contención emocional, ¿no? El abrigo, la protección, el cariño, el vínculo amoroso, es con la madre. Pero con el padre es la salida al mundo, la exploración del entorno, la toma de riesgo, el desarrollo de la voluntad para tomar esos riesgos, pero la elaboración de juicio crítico para la toma de decisiones en un mundo que es hostil o peligroso, y la incorporación de las normas, leyes
que permiten nuestra presencia en ese mundo donde existen los demás. Para que no nos matemos unos contra otros necesitamos normas y leyes, principios morales, éticas, ¿no? Y eso se adquiere por medio de la instrucción y de la educación recibida de la figura paterna fundamentalmente. La madre también contribuye a eso, pero evidentemente es el padre el que es el representante o encarnación del principio de la ley, y de la verticalidad, y de la jerarquía, y de la estructura en la familia. Eso, si vamos a lo que preguntabas también, ¿cómo está eso en Chile? Bueno, la figura paterna está borrada, difuminada completamente. Es un monigote, un mono pintado en la pared. De hecho, muchas veces se ve que la figura paterna es una segunda madre, es una segunda mamá. Como que la masculinidad, que ha sido criticada, la masculinidad tradicional como masculinidad tóxica, ¿no? Ha sufrido tantos golpes por parte del feminismo, que tú ves que hoy día los padres ya no se atreven a ejercer autoridad en la casa porque eso sería machista, patriarcal, intrínsecamente violento, tóxico. No tienen autoridad. Tiene que ser una segunda mamá, también tiene que dedicarse solamente a proteger, nutrir, contener, pero nunca a guiar, nunca a estructurar, nunca a normar, ni mucho menos a sancionar, ¿verdad? La crianza respetuosa. ¿Ah? Exactamente, la famosa crianza respetuosa. Claro, que hagan lo que quieran. Haga lo que quiera. Sí, se autorregulan solos, porque eso es lo que dicen. Y por eso ahora en Europa está ocurriendo, y espero que llegue a Chile también, que muchos restaurantes ya no están dejando entrar a niños, porque son verdaderos salvajes, y los padres ahí desarmados no se atreven a decirles nada, y saltan arriba de las mesas de los otros comensales, y pasan corriendo. A mí ya me pasó, me acuerdo, yo estaba en una cafetería, estaba llevando un café para llevar, y uno de estos salvajitos corrió de un lado al otro, digamos, y me dio un cabezazo en las partes íntimas, que quedé doblado con un café caliente en la mano, ¿me entiendes? Y yo le miro a la madre y le digo, oye, por favor, o sea, ¿cómo se te ocurre? Tienes que controlar a tu hijo. Estamos con café caliente en las manos, ¿te imaginas si me hubiese derramado arriba de él? La culpa habría sido tuya. Exacto, soy yo el culpable. Sí, claro. No, y se ofuscó y se molestó muchísimo por mi comentario. Entonces vemos esas conductas, te fijas, de estos chicos sin padre, hijos de mamita luchona, y si es que existe el papá por ahí, está difuminado, está borrado, es simplemente una segunda mamá si es que existe, pero no hay autoridad paterna. Y con esa falta de autoridad paterna, ya no hay introyección del principio de la ley en los niños, de la norma y del respeto. Y los límites pasan a ser muy borrosos. Sí que existen. Claro. Sí, que los hay. Es terrible. O sea, es cosa de ver en una consulta médica, uno espera en el lobby ahí para que lo atiendan, y las mamás que andan con niños, o sea, los niños saltan arriba de los sillones, pasan a llevar a la gente, si hay gente mayor, la topan, como dices tú, o sea, hay cero respeto, y los papás, o sea, chuta, no es mi problema, arrégresela a usted, pero a mi hijo no le diga nada. Pasa eso. Es cierto. ¿A qué crees tú que se deba hoy día tantos papás de animalitos y no de niños, que no quieren tener hijos, pero sí prefieren tener animales? Sí, está todo el tema ahí de cómo... Por ese falta de aprendizaje, de que las cosas todo tienen un costo de esfuerzo, de compromiso. Ahí se están de nuevo uniendo varios factores en simultáneo. Uno es ese que estás mencionando, que efectivamente es una pega muy dura, que requiere presencia, atención, esfuerzo, ¿no es cierto?, disciplina. Y devoción. Devoción, ¿cierto? Que tienes que entregarte a eso como tu principal función por muchos años, porque es largo, muchos años, décadas, ¿no? Al menos 2 décadas. Y junto con eso, que demanda tiempo, atención y devoción, está el problema de que efectivamente los padres y madres hoy día no tienen tiempo para hacer esa pega. Porque pasan muchas horas, no solo en las 8 horas legales del trabajo, sino que hay que añadir a eso 1 hora de transporte para llegar y 1 hora de transporte para devolverse. O sea, ya tienes 10 horas. Pero a eso hay que sumarle otra hora más entre medio, porque tienes que pasar a comprar a la farmacia, tienes que ir a la librería por los útiles escolares para la maqueta, no sé qué cosa que les pidieron, porque tienes que
en fin, hacer trámites, a veces en la notaría, o ir a dejarle algo a tu madre, a tu padre, lo que sea, ¿no? O ir a comprarlo al supermercado, en fin. Al final, esa cuestión se extiende a 11, 12 horas, ¿no? A las cuales hay que sumarle las 8, mínimo 8 para dormir. Vamos sumando. Tenemos ya 18, 19, 20 horas. Nos van quedando 4. Y además, hoy día la gente trabaja los fines de semana. O sea, tampoco es que tengas el fin de semana como ya, suplir un poco, apoyar, estar ahí, ver tareas de la semana, Claro. educar, amar. Y la gente con todo esto se está volviendo loca. Entonces, de esas 4 horas, 5 o 4 horas que van quedando, tiene que dedicar por lo menos 2 a una actividad recreativa. Tiene que ir al gimnasio, ¿no? Tiene que juntarse con los amigos, las amigas, en una pichanga o lo que sea, en un cafecito. Algo hacen, ¿no? Algo hacen para despejar la mente, un tiempo para mí también, ¿no? Y ahí ya te van quedando 3 horas. Después tienes que llegar a la casa a cocinar. Tienes que llegar a cocinar. Tienes 1 hora más. Te van quedando 2. ¿Se fijan? Después hay otra que se va a perder en el celular. Porque es tiempo para mí. O en la televisión, tiempo para mí. Y me va a quedar 1 para los niños. Para verlas. Y no es para estar con ellos y educarlos, es para realizar tareas, comunicaciones del colegio, ver los uniformes al día siguiente. Comida, baño y chao. Chao. Acostarse. Pero con una buena planificación y estructuración se puede hacer sin problema. Claro, pero hay que tomar algunas decisiones, claro, que implican, por ejemplo, disminuir los niveles de consumo. Ya. Vas a tener menos cosas, menos lujitos, porque a veces vas a tener que pensar en trabajar un poco menos, en apretarte el cinturón para poder pasar más tiempo con tus hijos. Uh-huh. O a lo mejor vas a tener que pensar en sacrificarte tú para poder pasar más tiempo con ellos, sacrificar tus horas de café, de gimnasio, de redes sociales, de lo que sea, ¿no? Entonces tienes que tomar decisiones. Y ese es un factor, pero hay otro. El factor económico es otro, de por qué la gente no quiere tener hijos y prefiere tener un perro. Es cierto que hoy día, con los niveles de abuso, ¿no? La inflación también lo mismo, los sueldos que están congelados hace mucho tiempo y no suben, no alcanza. O sea, si es que tienes un hijo, tienes 1. Porque tener 2 o 3 es realmente una asfixia económica. O sea, no hay bolsillo que aguante en la clase media. Si tú perteneces al segmento A, B, C1 puede ser, hasta el C1 podría ser. Pero más bien A, B puede tener 3 hijos. 2, 3 hijos. Pero yo creo que del C1 para abajo, 1 solo. Si es que. Lo mismo que la gente joven tampoco tiene hoy día como ideal de vida esto del compromiso y la responsabilidad. Exacto. Y tener familia es compromiso y responsabilidad. O sea, si tú tienes hijos, se acabaron los viajes, ¿cierto? Eso de soy viajero y ciudadano del mundo y ando recorriendo Indonesia, Europa, no sé dónde, se acabó. Se acabó esta cuestión, además de andar flirteando con una, con otra, con uno y con otro, probando por aquí y por allá, mi vida la hago en Tinder, se acabó, te tienes que comprometer con alguien, te tienes que poner serio, idealmente casar, ¿no? Entonces vas a formar una familia bien hecha, digamos, estructurada, con seguridad para tus niños. Y eso significa que tienes que controlar tu carácter. Porque no puedes destruir tu matrimonio porque te permite exabruptos, ¿no es cierto?, malas conductas, rabietas y malas palabras, todo el mundo se las permite hoy día. Por eso tú destruyes un matrimonio, matas a una pareja. Claro. Entonces, son tantos compromisos y responsabilidades que tampoco la gente las quiere asumir, y ahí se van sumando factores. Pero eso la gente opta por lo más cómodo, que es comprarse un chihuahua y estamos listos. Es cierto. Oye, y además que con un chihuahua lo otro, para los hombres, esto para nosotros, con un chihuahua tú nunca vas a terminar destruido en un tribunal de familia, en Brista. Te van a sacar el 50% de tu sueldo, si es que no más, porque yo conozco un caso de alguien que terminó viviendo en el sofá de un amigo al que le arrestaban el 60% de su sueldo, el 60%. Imagínate. Sí, entonces, es verdad. ¿Quién quiere eso? Qué terrible, qué terrible. A mí me da pánico mi nieto, ¿qué querés que te diga? Yo...
te juro que ganas de tenerlo, no lo puedo tener en una caja de cristal y que nadie lo toque ni nada, pero siento que lo va a pasar tan mal. Se le viene dura la cosa A los hombres se les viene muy duro, Sí. muy duro. Además que todo lo que digan, todas las acusaciones son verdad y después averiguan si es mentira o no de lo que se les acusó. Entonces, es un tema, o sea, hasta con la estupidez de la ley del condón, o sea, que tenéis que, van a tener que estar metidos en un motel con un notario para certificar que no se sacó el condón, o sea, ¿en serio? Wow. Yo te juro que pienso en mi nieto y se me revuelve la guata, de verdad. Somos culpables prima facie. Ya. Pablo, yo sé que ya te queda poco tiempo. Te quiero hacer una última pregunta. Y antes de hacerte la última pregunta, tiene que ver con espiritualidad. ¿Ya? Y personalmente yo me considero católico, pero no soy católico, ¿cómo se dice? Activo, que vaya a la iglesia, porque no le creo a los curas. Lo cierto, no les creo. No le creo a las monjas. Soy católico. ¿Okay? Quizás de manera floja, tengo mi relación directa con Dios, pero trato en realidad de hacer las cosas de manera tal de no tener problemas con Dios. ¿Ok? Y hace unos días murió el Papa Rojo, el Papa Copihue, como le digo yo, y llegó el cardenal, el Papa Cardenal, ¿no es cierto? Luis XIV. 40 años en Perú. León XIV. León XIV. 40 años en Perú, nacido en Chicago, mamá española, papá sueco, creo, no sé. Y el tipo es comprobado, ¿cómo se llama esto? Está registrado como republicano acá en Estados Unidos. ¿Ya? Es MAGA. Está en contra de que la mujer tenga más cargo dentro de la iglesia como sacerdote y muchas otras cosas más. Pero me llama mucho la atención su posición de él con respecto a la migración y la frontera. Debería, porque él es de fronteras abiertas, inmigración para donde se te paren las pelotas, o el trasero, el asterisco para donde sea, para allá nos vamos, y todos nos tienen que aceptar. ¿La iglesia debería estar metida en política? La iglesia siempre ha estado metida en política, desde su fundación con Jesucristo, digamos. Sí, es una política la iglesia. Siempre. Ya, pero tratan de tener algo, de tener gancho dentro de la política. ¿Te parece que está bien o no? ¿Cuál es tu opinión del León? Lo que pasa es que no nos podemos olvidar que el Vaticano es un estado. Es el estado más pequeño del mundo, tiene 400 kilómetros cuadrados, creo que. Y como tal es un estado entonces que tiene relaciones diplomáticas internacionales, influye en temas políticos. Sería bueno destacar por qué el Vaticano existe como país. Porque Mussolini lo saca justamente por esa intervención que tenían dentro del gobierno. Claro, pero habían sido, los estados pontificios existían de antes, de la época antes de que Giuseppe Mazzini y Giuseppe Garibaldi lograran la reunificación italiana. Entonces, los estados pontificios, de hecho, en su momento, estoy hablando del Renacimiento, el Barroco, tenían ejército propio. O sea, de hecho, pelearon guerras, por ejemplo, contra el estado de Florencia. Y se agarraron, digamos, y se mataron con los soldados del Papa. Entonces siempre estuvieron metidos en política. Durante la Edad Media no vamos a hablar, digamos que ellos coronaban a los emperadores. ¿Y por qué el papado ha estado siempre metido en política? Aparte de ser un estado pontificio y tener relaciones internacionales y diplomáticas, porque el Papa, el sumo pontífice, hereda ese cargo de sumo pontífice del emperador de Roma. Antes de la cristianización del imperio con el edicto de Milán en el 380, con el emperador Teodosio, antes de eso, el sumo pontífice en el imperio romano pagano era el emperador. Es que el emperador es divino en Roma, ¿no? Y él es el pontífice, es decir, el puente pontífice, el puente entre
los dioses y los hombres, entre el cielo y la tierra, él es el puente. Y ese cargo lo hereda el Papa de Roma, se le transfiere a él, por eso se llama pontífice. Entonces siempre fue una figura política, tenía poder político, tenía, como digo, ejércitos. Yeah. Hoy día lo único que queda es la Guardia Suiza, que es un ejército simbólico nomás. Uh-huh. Pero, dicho aquello, es imposible pensar la Iglesia como una entidad puramente espiritual, con autoridad espiritual, pero sin poder mundano. Es imposible, porque se trata de una institución terrenal, de todas maneras. Aunque se preocupa de asuntos espirituales, es una institución terrenal y tiene relaciones políticas y diplomáticas con otros estados. Ahora, que ese estado adopte posturas ideológicas ajenas a la doctrina de la Iglesia, eso es lo que me parece cuestionable. No que tenga vínculos políticos, porque es una institución al final. Pero sí que adopte posiciones ideológicas que son ajenas a las cuestiones teológicas y a la doctrina social propia de la Iglesia. Eso es lo que encuentro complicado. Yeah. Y eso fue justamente lo que pasó con el papado anterior. Precisamente aquello. Pero que tengan poder temporal, aparte de la autoridad espiritual, es algo normal, que ocurre siempre. Hasta el Dalai Lama y toda la cabeza del budismo tibetano es un gobierno, ¿me entiendes? El gobierno del Tíbet, y tienen poder político. Es así, o sea, no es el único caso. Lo mismo pasa en la India con el hinduismo. Tú vas a consultar, por ejemplo, a los 4 grandes Shankaracharyas, que son los directores de los 4 grandes matas que están en el norte, sureste, oeste, los 4 grandes monasterios del Vedanta, y tienen influencia y poder político. Influyen sobre los partidos, sobre la discusión política en la India. Esto es una cuestión que siempre ha ocurrido. La autoridad espiritual siempre ha ido de la mano con un poder terrenal, un poder temporal, una influencia sobre el mundo, porque si la Iglesia, en este caso, aspira a influir positivamente a través del Evangelio en el mundo, necesita hacer o ejercer acciones de carácter político. No digo partidista, político, en el sentido de una acción sobre la polis, sí, sobre las polis del mundo. Y tienen que actuar como Estado para eso. Pero aquí hay una cuestión clave, por eso yo no podría renegar o condenar la actividad política de la Iglesia, sí la partidista y la ideológica, ajena a su propia teología. Pero la Iglesia, ojo, desde esa acción política siempre ha estado destinada a cambiar al mundo. Es la Iglesia la que tiene que transformar al mundo para mejor, ¿no? Pero lo que está ocurriendo desde hace harto tiempo, desde el Vaticano II por lo menos, desde el 62 en adelante, es que el mundo ha transformado a la Iglesia. Y esto que tenemos ahora como catolicismo es otra religión. Esto es otra religión. Yeah. No tiene nada que ver con la Iglesia preconciliar. Esto es otra cosa. Que la han ido transformando justamente porque desde el mundo han penetrado criterios de carácter ideológico, partidista, que han generado ese cambio que la Iglesia tenía que generar en el mundo, no el mundo en la Iglesia. Y eso es lo que yo sí condeno, y eso es lo que sí me parece muy peligroso y que lamentablemente va a ir de mal en peor. Prevost es un papa que fue escogido entre los progresistas moderados, esa es la verdad, independientemente de que ya tenga la... rápido, ¿eh? Y él, en el fondo, cuando salió y se asomó ahí al balcón en la Plaza de San Pedro, salió vestido con todo el atuendo propio, tradicional. De hecho, tenía toda la pompa, ¿no es cierto? Portaba la cruz de oro, incluso la museta roja que Bergoglio se había negado a utilizar. Sí. Pero vestido a la usanza tradicional de los papas más ortodoxos, da un discurso donde insistió fratelli tutti, fratelli e sorelle tutti, decía, ¿no? Hermanos y hermanas todos, insistió muchas veces. Le dio las gracias al Papa Francisco al menos 2 veces, yo lo escuché atentamente, ¿no? E insistió en un mensaje de paz, paz, paz y amor, ¿no? Entonces, me da la impresión de que han escogido a Robert Prevost porque es un cardenal que tiene poco carácter, muy poco carácter, que no se moja mucho con sus opiniones
y entonces es un sujeto fácil de manipular y de controlar, porque lo que quiere la curia romana, lo que pretende la curia romana, es recuperar el poder que perdió con Francisco, porque Francisco Bergoglio, ¿no?, era un cura muy autoritario, terriblemente autoritario, que aparte de cambiar muchas costumbres y ser bastante heterodoxo, inyectó mucha ideología progresista dentro de la iglesia y se negó a ocupar los departamentos papales y se fue a vivir a Santa Marta, que es como el hotel donde van los obispos extranjeros cuando llegan a Roma. Y desde Santa Marta ejercía el gobierno para no relacionarse con la curia, y la desarmó completamente y dio varios golpes de mesa para, por ejemplo, intentar transparentar las finanzas públicas del Banco Vaticano, que eso fue una cosa que creo que hizo bien Bergoglio, hay que reconocérsela, pero otras cosas las hizo muy mal, pero fue autoritario. Entonces la curia romana quiere recuperar ese poder perdido y pusieron ahí una especie de marioneta, que es Prevost. Y que es joven. Es joven, es blando, es conciliador, muy conciliador, es complaciente, muy complaciente, ¿no? No tiene opiniones muy duras y es fácil de convencer. Entonces ahora el poder va a estar más distribuido, no va a estar tan centralizado en el Papa como antes, sino que se distribuye en la curia. Y eso fue lo que escogió finalmente el colegio cardenalicio. En el fondo, con esto, lo que va a pasar es que van a volver las intrigas palaciegas. Vamos a ver otra vez las transacciones de pasillo, el tráfico de influencias, de las que Bergoglio se alejó, viviendo justamente en Santa Marta. Eso vuelve ahora. Fíjate que a mí el Papa Francisco me hace acordar de un chiste. ¿Es del Pepe? No es el Pepe. Me hace acordar del chiste este de la mujer que le decía siempre al marido que era un piojo. Y lo jodía, eres piojo, eres piojo, eres piojo. Y un día el tipo se enoja y la agarra y llena la tina de agua y la mete para ahogarla en el agua, y le hundía la cabeza y le sacaba la cabeza y le decía, dime ahora piojo, y la metía para adentro, y la vieja saca las manos y le hace así, con las uñas. Seguía siendo piojo. Es lo que hizo Francisco con su funeral y su entierro fuera de donde tenía que estar enterrado. Sí. El tipo hizo eso. Sacó las manos y le hizo así a todo. No me gustaba, en todo caso. No me gustaba. La mujer del piojento, dice la Inés. Exactamente. Ya, Pablo, cierro el programa, después Omar y por último mi querida amiga Paulina. Partamos por nosotros, no nos cansemos de repetir eso. Partamos por nosotros, el cambio lo tenemos que hacer cada uno en su propia vida. Si queremos meritocracia, que creo que Chile la necesita, el mérito lo tenemos que hacer nosotros mismos y no esperar que un caudillo, un salvador, un mesías de cualquier signo, color o denominación nos venga a hacer la pega. Eso no va a pasar, ¿ya? Dejémonos de ser tan bobos, de seguir al rebaño ciegamente y empecemos a comportarnos como personas reflexivas, como seres analíticos, con pensamiento crítico, como individuos de verdad. Y solamente cuando hagamos ese trabajo personal, interior, buscando lo que decíamos antes que es necesario, tiempo y silencio para el proceso reflexivo, allí vamos a poder despertar y empezar a darnos cuenta de cuándo nos están contando historias, mentiras, cuentos, para que tomemos decisiones mejor informadas y no sigamos equivocando como lo hemos hecho hasta ahora una y otra vez. Eso. Exactamente. Gracias, Pablo. Don Omar. Sí, yo me quedo con la misma idea de Pablo. Yo anoto durante el programa y me quedo con dinero, trabajo, consumo, placer. Yo dejaría dinero, trabajo, pero para tener tiempo y silencio, para meditar, para ver cómo está nuestro país, cómo están las autoridades que estamos eligiendo, y no seamos bobos, no dejemos más meter los dedos en la boca. Y precisamente estos programas, también como en nuestro canal Centinela Patriota, tratamos de demostrar que la solución está en nuestras manos, pero más que en nuestras manos, en nuestro pensamiento. Aprendamos a pensar y a vislumbrar lo que se nos viene, si no pensamos bien. Gracias. Exactamente. La mami. Yo quiero agradecerle a Pablo nuevamente por toda su sabiduría y su dar de vuelta de mirada en todos estos procesos. Y bueno, mente crítica nomás, salir de la zona de confort y seguir batallando. Yo siento que
volvemos, estamos en un círculo vicioso y siento que hay que cuidar a los niños, y esta semana se viene fuerte con eso, con la comisión de hormonización, así que a estar pendiente a ver qué es lo que hace el jueves el Congreso con eso. Tenemos que salvar nuestros niños, porque ya cualquier cosa puede pasar, además de lo que ya está pasando. Y ya casi nos han quitado el derecho preferente de educar a nuestros hijos, y hay que volver a eso. ¿Sí? La familia es la solución a todos los males de la sociedad. Cuando te destruyen la familia, no tienes a qué aferrarte y te entregas a todo. Así que a seguir dando la batalla nomás. Voy a agradecer a Pablo y el señor Omar la lleva, de la Patriota. Tú tienes un programa el próximo jueves, Paulina, en el canal Centinela La Patriota. Así pues, está invitada Paulina en nuestro canal. Así es. Vamos a estar ahí con la Mane moderando el programa. Vamos a estar con Santiago Ormazábal, el transfacho para quienes no lo conocen. Él transicionó y tiene una mirada contraria a todo lo que tiene que ver con todo este proceso, y ha apoyado mucho en el Congreso para que se elimine la hormonización de los niños, así que va a tener la mirada fresca ahí de lo que está pasando, así que los invitamos a todos el próximo jueves a las 20 horas conectados en Centinela Patriota. Sí, continúa el canal Centinela Patriota. Gracias, Paulina. Yo con lo único que me quiero despedir es con una frase que ponemos siempre en la parte de abajo del banner, y en esta ocasión dice: un partido nunca tiene razón absolutamente, precisamente por ser un partido, y eso lo dijo Johann Wolfgang von Goethe. Así es que hay que empezar a pensar, usar la cabeza, ¿ok? Y darle para adelante. Pablo, muchas gracias. Omar, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, Paulina. Chicos, buen fin de semana. Un abrazo. Igualmente. El próximo viernes vamos a tener un programa interesante de inteligencia artificial. Vamos a hablar de la verdadera inteligencia, porque de la otra no queda mucho. Ya, cuídense. Chao. Chao, chao. Gracias a todos por estar. Adiós. Gracias. Muchas gracias.